En la temporada 1970-1971, el Liverpool FC, la Brigada Roja de Merseyside, se encontraba en una encrucijada histórica. Fue un periodo de transición doloroso pero decisivo para el legendario entrenador Bill Shankly. Con valentía, demolió la vieja plantilla de los años 60 para construir una nueva máquina roja. En esa temporada, a pesar de una amarga derrota ante el Arsenal en la final de la FA Cup tras una prórroga cruel, presentaron una generación de jugadores talentosos con un estilo de juego ofensivo y feroz que combinaba la fuerza física típica del fútbol inglés con la astucia táctica. No solo sentaron las bases de su posterior dominio europeo, sino que también grabaron en la memoria de la afición la imagen de guerreros que nunca se rindieron. Pero tras los vítores atronadores en las gradas de COP ese día, se encontraban personas muy singulares. Han pasado más de 50 años, y el tiempo, como un escultor cruel, ha dejado huellas imborrables en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas en el banquillo, otros eligieron la vida tranquila de dueños de pub, y también hubo quienes abandonaron el mundo en silencio, dejando un gran vacío. Permítanme recordar los altibajos de los 13 nombres que formaron el alma del Liverpool ese año. Ray Clemence fue más que un simple portero. Fue la tranquilidad absoluta en la portería del Liverpool durante la temporada 1970-71. A los 22 años, Clemence había superado a su predecesor, Tommy Lawrence, para convertirse en el número 1. Con reflejos rapidísimos, una compostura increíble y la capacidad de controlar el área, fue un apoyo sólido para que sus compañeros avanzaran con confianza. Esa temporada, Clemence jugó los 41 partidos, demostrando a Bill Shankly que había acertado al depositar su confianza en un joven. No solo controlaba el balón, sino que también contagiaba la fe y las esperanzas de The Cop. La carrera de Clemence fue épica. Se convirtió en uno de los mejores porteros de la historia del fútbol inglés y mundial, ganando 5 campeonatos nacionales y 3 Copas de Europa con el Liverpool. Tras dejar Anfield, continuó brillando en el Tottenham Hotspur, demostrando que la clase es para siempre. Tras colgar los guantes, Clemence no abandonó el campo, sino que se dedicó a entrenar, dedicándose a la selección inglesa bajo la dirección de numerosos entrenadores. Fue un ejemplo de caballero en el fútbol, profesional, humilde y siempre trabajador. En la vida real, Ray Clemence es un hombre de familia, un esposo y padre ejemplar. Vive una vida sin escándalos, siempre con una sonrisa en los labios. Dedica mucha energía a actividades benéficas y es un embajador del fútbol, siempre respetado por sus compañeros no solo por su talento, sino también por su personalidad. Clemence ha luchado contra el cáncer de próstata durante muchos años con la misma tenacidad con la que se enfrenta a los delanteros rivales. Sin miedo, siempre con la frente en alto. En el campo, Clemence era el último defensor, el portero seguro. Fuera del campo, también era un gran apoyo espiritual para su familia y compañeros. Su serenidad en la portería se reflejaba en su personalidad, ayudándole a afrontar su enfermedad con la mayor valentía. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo que terminar. El 15 de noviembre de 2020, Ray Clemence falleció a los 72 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Su partida dejó un gran vacío en los corazones de los aficionados del Liverpool y el Tottenham. El legado que dejó no solo fueron sus increíbles atajadas, sino también una lección de coraje y dignidad de un hombre de verdad. Chris Lawler era un fenómeno peculiar. Jugando de lateral derecho, poseía el instinto goleador de un delantero. En la temporada 1970-71. Disputó los 41 partidos y marcó 3 goles. Era discreto, sin ostentación, pero extremadamente efectivo. Lawler era un héroe silencioso, siempre apareciendo como un fantasma en el área rival en el momento justo, para luego regresar discretamente a la defensa sin necesidad de celebrar con ostentación. La carrera de Lawler fue sinónimo de la época dorada del Liverpool. Tras dejar Anfield, tuvo breves estancias en Portsmouth y Stockport e incluso jugó para los Miami Toros en Estados Unidos. Tras colgar las botas, regresó al Liverpool para entrenar al filial, continuando su discreta contribución. Era un hombre de hacer más que hablar, manteniéndose alejado de los focos mediáticos, haciendo honor a su apodo de El Caballero Silencioso. Lawler mantiene muy poco de su vida personal en la prensa, y así lo desea.
Disfruta de su retiro con su familia, apareciendo ocasionalmente en eventos del club, pero siempre manteniendo un perfil bajo. Representa a una generación de jugadores que juegan por pasión y lealtad, más que por fama. El comportamiento tranquilo de Lawler en la cancha refleja su personalidad fuera de ella. Reservado, eficiente y confiable. No necesita ser el centro de atención para brillar, ya que su valor reside en su constante dedicación. Hoy, a sus 81 años, Chris Lawler lleva una vida tranquila y saludable. Sigue siendo una parte viva de la historia del Liverpool, un testimonio de que los verdaderos héroes a veces no necesitan hacer alarde. Su legado es un increíble récord goleador para un defensa que aún inspira admiración. Emlyn Hughes era la máquina de movimiento perpetuo del Liverpool. A sus 23 años, dominaba el campo, marcaba, iniciaba ataques e inspiraba a sus compañeros con su entusiasmo frenético. De ahí su apodo de El Caballo Salvaje. En la temporada 1970-71, jugó 39 partidos. Marcó 2 goles y fue una pieza indispensable del mediocampo. Hughes representaba la juventud y el fervor del nuevo Liverpool. Se convirtió en un gran capitán, el primer jugador del Liverpool en levantar la prestigiosa Copa de Europa 2 veces consecutivas. Tras retirarse, Hughes se convirtió en una de las estrellas de televisión más queridas de Inglaterra gracias al programa A Question of Sport. Su sonrisa radiante, su humor y sus cálidos abrazos se convirtieron en una marca nacional. Vivió una vida brillante bajo los focos, amado por toda Inglaterra, no solo por el Liverpool. En la vida real, Hughes era una persona emotiva y optimista que siempre hacía reír a todos. Sin embargo, el destino fue demasiado cruel con este hombre siempre lleno de vida. Descubrió que tenía un tumor cerebral cuando aún no era demasiado mayor. La energía inagotable del caballo salvaje en el campo contrastaba totalmente con su prematura partida. Vivía con prisa, dedicándose como si supiera que su tiempo era limitado. El destino le arrebató esa sonrisa demasiado pronto. El 9 de noviembre de 2004, Emlyn Hughes falleció a los 57 años debido a un tumor cerebral. Su fallecimiento fue una gran conmoción, dejando un dolor inmenso para millones de fans que crecieron con su sonrisa y sus pasos. Ron Yeats, el gigante de la temporada 1970-71, se encontraba en el otro extremo de su carrera. A los 33 años, solo jugó 12 partidos y marcó un gol. Aunque ya no era la opción número 1, la presencia de Yeats en el vestuario seguía siendo invaluable. Era el vínculo entre el pasado y el presente, quien inspiró y dio vida a las generaciones más jóvenes, como Lloyd o Hughes. Era un monumento viviente del que Bill Shankly declaró una vez: «Pasea a su alrededor y verás lo grande que es». Tras dejar el Liverpool, se convirtió en jugador-entrenador del Tranmere Rovers. Pero su relación con el Liverpool nunca terminó. Regresó a Anfield y pasó más de 20 años como jefe de ojeadores. Fue él quien descubrió a Sami Hyypiä, otro gran defensa del Liverpool posteriormente. Dedicó su vida al club, desde el campo hasta las gradas vacías, buscando talento. En sus últimos años, Yeats enfrentó la enfermedad de Alzheimer. El gigante que una vez aterrorizó a todos los delanteros ahora luchaba contra el olvido, pero el amor de su familia y su club lo rodeaba. Fue reconocido por sus incansables contribuciones. La grandeza y la constancia de Yeats no solo eran físicas, sino también mentales. Apoyó al club como jugador y continuó cuidando su futuro como ojeador. Una vida de total devoción. El viaje del gigante se detuvo. El 6 de septiembre de 2024, Ron Yeats falleció a los 86 años. Su reciente partida causó profunda tristeza, ya que el buque insignia de la dinastía Shankly cayó oficialmente. Peter Thompson fue en su día el terror de todas las defensas con su mágico regate. Sin embargo, la temporada 1970-71 vio su declive debido a las persistentes lesiones y los cambios tácticos de Shankly. Aunque jugó 27 partidos y marcó 2 goles, Thompson ya no era el único. Era la imagen de un genio que el tiempo iba erosionando, pero su regate seguía despertando la admiración del público cada vez que tocaba el balón. Tras dejar el Liverpool, retomó su carrera en el Bolton Wanderers, donde se convirtió en una leyenda. Tras retirarse, Thompson se dedicó a los negocios y se convirtió en un exitoso propietario de un camping de caravanas y un hotel. Demostró que los futbolistas también pueden triunfar en el mundo empresarial.
Thompson vivió una vida privada y disfrutó del fruto de su trabajo. Era inteligente, visionario y tenía una aguda mente para los negocios. Su destreza y capacidad para sortear las defensas rivales en el campo parecen haberle ayudado a desenvolverse en su negocio. Siempre encuentra la manera de triunfar. El viaje del mago de la banda izquierda ha llegado a su fin. El 29 de diciembre de 2018, Peter Thompson falleció a los 76 años. Dejó recuerdos de su fascinante regate, un verdadero artista del campo. Ian Callaghan fue testigo vivo, el único vínculo entre la época del Liverpool en Segunda División y sus triunfos europeos. En la temporada 1970-71, se encontraba en plena transformación, pasando de ser un extremo trabajador a un centrocampista central con gran capacidad de juego. Con 22 apariciones, siguió siendo una pieza clave en los planes de Shankly. Callaghan jugó con dedicación y nunca recibió una tarjeta roja en su dilatada carrera, un récord increíble para un centrocampista competitivo. Ostenta un récord sin precedentes de 857 partidos con el Liverpool. Es una auténtica leyenda viviente. Tras retirarse, siguió siendo un fiel embajador del club, siempre con una sonrisa amable y un porte caballeroso. Callaghan era muy querido por todos por su personalidad amable y humilde. Nunca presumió de sus grandes logros. Vivió una vida sencilla y feliz y fue un ejemplo brillante de ética profesional. Su tenacidad y juego limpio en la cancha reflejaban su carácter fuera de ella. Caballero de principio a fin, nunca manchó su imagen. Hoy, a sus 82 años, Ian Callaghan sigue en plena forma y es un fijo en Anfield. Es un tesoro viviente del Liverpool, con récords que probablemente nunca se superarán. Alec Lindsay fue un lateral moderno adelantado a su tiempo. En la temporada 1970-71, comenzó a consolidarse en la banda izquierda. No solo defendía, Lindsay también poseía una excelente capacidad para centrar y lanzar tiros libres. Aportó suavidad y versatilidad a la banda izquierda del Liverpool, la pieza perfecta para la filosofía de fútbol ofensivo que Shankly estaba construyendo. Tuvo unos años gloriosos con el Liverpool, ganando la FA Cup y la Copa de la UEFA. Sin embargo, su carrera en Anfield terminó cuando Bob Paisley tomó las riendas y prefirió a Phil Neal o Joey Jones. Tras retirarse, Lindsay eligió un camino completamente diferente. Se convirtió en dueño de un pub cerca de Anfield. Se quedaba tras la barra, sirviendo cervezas y contando viejas historias a la afición, convirtiéndose en un amigo y hermano para ellos. La vida de Lindsay fue tranquila y estuvo estrechamente ligada a la afición del Liverpool. No buscaba fama desmesurada, sino que encontraba alegría en conversaciones cotidianas con una cerveza. En la cancha, apoyaba a sus compañeros. Fuera de ella, servía a la afición. Lindsay era el puente más estrecho entre la leyenda y la vida real. Una persona sencilla y entrañable. Hoy, a sus 76 años, Alec Lindsay disfruta de una jubilación tranquila. Sigue siendo una figura querida en Merseyside. Una figura histórica siempre dispuesta a compartir sus recuerdos de una época dorada. Larry Lloyd llegó al Liverpool para sustituir al legendario Ron Yates, y a los 22 años lo hizo de forma brillante. Con su físico ideal y su estilo de juego audaz, Lloyd formó una formidable dupla defensiva central con Tommy Smith, a la que todos los rivales temían. Jugó 40 partidos en la temporada 1970-71, desempeñando un papel clave para llevar al Liverpool a la final de la FA Cup. Tras dejar el Liverpool, la carrera de Lloyd floreció aún más en el Nottingham Forest con Brian Clough, donde ganó 2 Copas de Europa consecutivas, una hazaña sin precedentes. Tras retirarse, probó suerte como entrenador y más tarde se convirtió en un popular comentarista de fútbol en la radio de Nottingham. Era conocido por su personalidad franca y su voz potente en las ondas. Tras sus turbulentos años futbolísticos, Lloyd decidió vivir en España para regentar un bar y disfrutar del sol y el viento. Era un hombre que disfrutaba de la vida, siempre alegre y generoso. Sin embargo, en sus últimos años, decidió regresar a Inglaterra para vivir cerca de sus hijos y nietos. Larry Lloyd siempre fue un hombre imponente y ruidoso en la cancha, y fuera de ella vivió una vida igualmente vibrante y llena de acontecimientos. Fue un hombre que alcanzó alturas increíbles en 2 clubes diferentes, un verdadero conquistador. Sin embargo, la triste noticia llegó hace muy poco. El 28 de marzo de 2024, Larry Lloyd falleció a los 75 años.
Su partida conmocionó al mundo del fútbol, poniendo fin a la trayectoria de uno de los defensas centrales más exitosos de la historia del fútbol inglés. Tommy Smith sería un guerrero si el Liverpool lo necesitara. A sus 25 años, Smith era una roca en la defensa, listo para afrontar cualquier desafío con una ferocidad aterradora. Bill Shankly dijo una vez: Tommy Smith no nació, fue tallado en piedra. Esa temporada, jugó 41 partidos, aterrorizando a todos los delanteros rivales. Su estilo de juego apasionado y su espíritu de acero fueron la columna vertebral del Liverpool. La carrera de Smith alcanzó su punto álgido con un cabezazo en la final de la Copa de Europa de 1977, que ayudó al Liverpool a conseguir su primer título europeo. Tras retirarse, siguió vinculado al fútbol como comentarista y periodista. Sin embargo, su estilo de juego agresivo le dejó graves secuelas. Tuvo que someterse a múltiples cirugías de rodilla y cadera, tenía dificultades para caminar, e incluso tuvo que vender sus medallas por motivos personales y de salud. La vejez del Anfield Iron no fue fácil. Además del dolor físico de su antigua lesión, tuvo que cuidar de su esposa, quien padecía Alzheimer antes de fallecer, y posteriormente él mismo sufrió esta terrible demencia. La imagen del otrora guerrero de hierro, con la memoria gradualmente arrasada por la enfermedad, es una tragedia desgarradora. En el campo, Smith era tan duro como el acero para proteger la portería. Fuera del campo, tuvo que usar ese mismo espíritu de acero para combatir el dolor de la enfermedad y la pérdida. Una vida de lucha constante, desde el campo hasta la cama del hospital. Y entonces, el guerrero cayó. El 12 de abril de 2019, Tommy Smith falleció a los 74 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Su fallecimiento marcó el fin de una era de defensas de acero, pero su leyenda quedará inmortalizada para siempre en Anfield. Steve Heighway fue una rareza en su época, un futbolista licenciado en economía. Llegó tarde al Liverpool tras graduarse de la universidad y brilló de inmediato en la temporada 1970-71, disputando 31 partidos y anotando 4 goles. El estilo de juego de Heighway no se basaba en la fuerza, sino en la reflexión y la técnica. Recorría las bandas, regateaba a los rivales y lanzaba centros letales. Marcó el primer gol de la final de la FA Cup de ese año, aunque el Liverpool acabó perdiendo. Tras una brillante carrera llena de innumerables trofeos, Heighway continuó vinculado al Liverpool de una manera aún más significativa, como director de la Academia de Fútbol. Fue quien pulió a figuras como Robbie Fowler, Steven Gerrard, Jamie Carragher y Michael Owen. Fue el maestro de leyendas, el arquitecto del futuro del club durante décadas. Heighway vivió la vida de un intelectual del fútbol. Tranquilo, reflexivo y dedicado, enviudó joven, pero dedicó todo su amor al entrenamiento de jóvenes. Fue un profesor estricto pero cariñoso, respetado por sus alumnos como un padre. En el campo, usó su inteligencia para jugar al fútbol. Tras retirarse, la usó para educar y formar a la gente. Una carrera consistente y humana. Hoy, a sus 77 años, Steve Heighway sigue siendo una de las figuras más veneradas del Liverpool. Aunque se ha retirado, su sombra aún se siente en cada paso de las generaciones de jugadores que han crecido en Kirkby. Es la prueba de que el fútbol no es solo un juego de pies, sino también de cabeza. La temporada 1970-71 de Tommy Lawrence fue un punto bajo en su carrera en Anfield. Había sido un número 1 insustituible en la década de 1960, pero a los 30 años solo había disputado un partido. El ascenso de Ray Clemens lo relegó a un segundo plano. Sin embargo, la afición nunca lo olvidó. Un portero corpulento pero increíblemente ágil que salía del área para bloquear disparos como un líbero, una rareza en aquella época. Tras dejar el Liverpool por el Tranmere Rovers, Lawrence se fue alejando poco a poco de los focos. Se retiró y optó por una vida extremadamente tranquila, trabajando en una fábrica en Warrington. Quizás su momento más memorable tras su retiro no fue en el campo, sino en la calle. Un reportero de la BBC entrevistó por casualidad a un anciano en la calle sobre el Derby de Merseyside de 1967, y el anciano sonrió y respondió: «Jugué ese partido. Era el portero». Ese momento conmovió a millones de personas, recordándole al mundo la leyenda que vivía una vida aislada en la vida cotidiana. Lawrence vive una vida humilde, sin importarle la fama ni la fortuna. Se conforma con la vida de trabajador tras jubilarse, disfrutando de las alegrías sencillas con su familia.
Es la prueba de que el halo del campo de fútbol es solo temporal, pero la paz mental es para siempre. En el campo, es el cerdo volador que trae alegría y sorpresa. Fuera del campo, su aparición accidental en la calle también provoca la misma emoción inesperada. Un hombre sencillo, pero que siempre deja una huella imborrable. Pero entonces, el querido portero tuvo que despedirse. El 10 de enero de 2018, Tommy Lawrence falleció a los 77 años. Se fue con la dulce sonrisa de un héroe olvidado, reencontrado, dejando tras de sí la añoranza de toda una generación de The Cop. John Toshack causó un impacto inmediato cuando Shankly lo fichó en noviembre de 1970. A los 21 años, aportó la solución aérea que le faltaba al Liverpool. Con 5 goles en 21 partidos, Toshack empezó a asentarse y demostró un gran potencial. Fue la plataforma de lanzamiento, el muro que más tarde creó la legendaria dupla Batman y Robin con Kevin Keegan. La carrera de Toshack como jugador se vio truncada por una lesión, pero su carrera como entrenador fue brillante. Llevó al Swansea City a un ascenso meteórico. Luego se mudó a España para ganar la Liga con el Real Madrid y se convirtió en el seleccionador de Gales. Es una de las mentes tácticas más brillantes que ha dado el Reino Unido. Toshack es un hombre de acción, siempre en movimiento y retándose a sí mismo en nuevos entornos. Habla con fluidez varios idiomas y tiene una mentalidad futbolística moderna. Recientemente sufrió una grave enfermedad y tuvo que ser hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, UCI, debido a complicaciones de la COVID-19 y una neumonía, lo que dejó a los aficionados sumamente preocupados. Su ingenio en la cancha se traducía en una aguda reflexión táctica en el banquillo. Siempre era quien veía el panorama general. Hoy, a sus 75 años, John Toshack se recupera de un grave revés. Aunque su salud se ha deteriorado, su intelecto y su legado en Liverpool, Swansea y Real Madrid siguen siendo reconocidos. Ian Street. John, el héroe que llevó al Liverpool de la segunda división a la cima de Inglaterra, ahora con 32 años. Solo jugó una vez. La temporada 1970-71 también fue una triste despedida para el Santo. Fue la mayor víctima de la revolución juvenil de Shankly. Aunque ya no aportaba nada en el campo, su influencia en Anfield seguía siendo enorme. Tras dejar el Liverpool, tuvo una carrera televisiva tan brillante como su carrera futbolística. El programa Saint and Greavesy, que creó con Jimmy Greaves, se convirtió en un alimento espiritual indispensable para los británicos todos los sábados por la tarde durante los años 80 y 90. Se convirtió en una estrella mediática, ingeniosa, aguda y muy querida. Ian Street. John siempre mantuvo un buen sentido del humor y optimismo. Era un escocés por excelencia. Franco, entusiasta y vivió la vida al máximo. En sus últimos años, luchó valientemente contra el cáncer de vejiga sin quejarse. En la cancha, era quien marcaba los goles que traían títulos. En televisión, hacía reír al público, donde quiera que estuviera. El Santo sabía cómo conquistar el corazón de la multitud. El viaje de esa leyenda se detuvo. El 1 de marzo de 2021, Ian Street. John falleció a los 82 años. Su partida entristeció al mundo del fútbol inglés, poniendo fin a la vida de un héroe que se dedicó al Liverpool y a las sonrisas del público. El Liverpool tuvo a Alan Evans antes que a Michael Owen o Robbie Fowler. A sus 21 años, cargaba con el peso de ser el adolescente más caro de la historia del fútbol inglés. En la temporada 1970-71. Evans era una gran esperanza en ataque con su velocidad vertiginosa y su preciso remate. Tuvo sus momentos de explosión, típicamente un hat-trick contra el Bayern de Múnich en la Copa de Europa de la temporada siguiente. Sin embargo, la temporada 70-71 también fue cuando comenzaron a aparecer las grietas, no solo en su rendimiento, sino también como presagio de las tragedias personales que se avecinaban. La carrera de Evans en Anfield es una triste historia de lo que podría haber sido. El incidente más grave de su vida fue una pelea en una discoteca de Wolverhampton, donde fue atacado con un vaso, lo que le dejó cicatrices en la cara y un trauma psicológico duradero. La lesión y el deterioro mental lo llevaron a dejar el Liverpool por el Aston Villa y luego por el Walsall. Después se mudó a Australia para jugar y asentarse, buscando un nuevo comienzo lejos del ruido de su pasado. Evans optó por una vida tranquila en Australia tras retirarse.
Las cicatrices de su rostro se han desvanecido con el tiempo, pero las de una carrera inconclusa persisten. Rara vez aparece en los medios británicos, viviendo como un hombre normal que ha dejado atrás la gloria y el dolor del fútbol. En el campo, Evans era veloz como el viento, pero también frágil. Su vida era la misma, brillando con fuerza y luego extinguiéndose rápidamente por accidentes inesperados. Era la personificación de la crueldad en el fútbol. Hoy, a sus 75 años, Alun Evans vive su jubilación tranquilamente en Australia. Aunque no se convirtió en la gran leyenda que se esperaba, su nombre aún se menciona como uno de los primeros niños prodigio de Anfield, una lección de talento y destino. Brian Hall era un intelectual del fútbol, licenciado en matemáticas. La temporada 1970/71 marcó un punto de inflexión, ya que Shankly empezó a utilizarlo con más frecuencia. Su momento más brillante de la temporada fue el gol de oro contra el Everton en la semifinal de la FA Cup en Old Trafford, que clasificó al Liverpool a la final. A pesar de su baja estatura, Hall jugaba con una mente táctica aguda, compensando su tamaño con trabajo duro y una excelente lectura del juego. Tras esa temporada, Hall se convirtió en un pilar indispensable, ganando la Copa de la UEFA y la FA Cup con el Liverpool en los años siguientes. Tras retirarse, no se dedicó a la carrera de entrenador, sino que aprovechó su inteligencia para trabajar en el Departamento de Relaciones Públicas del Liverpool durante décadas. Fue la imagen de la amabilidad y el profesionalismo del club, siempre dedicado a apoyar a la comunidad y a la afición. Brian Hall era muy querido por todos por su humildad, cortesía y cálida sonrisa. Fue un puente entre generaciones de jugadores y la directiva. Su vida fue tranquila y feliz con su familia hasta que enfermó. Su inteligencia y dedicación en el campo lo han acompañado a lo largo de su carrera como entrenador. Siempre sabe cómo resolver problemas de la manera más fluida y eficaz. Un auténtico matemático en el campo. Sin embargo, la terrible leucemia se llevó a ese hombre entrañable. El 16 de julio de 2015, Brian Hall falleció a los 68 años. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en la familia de Liverpool, a la que dedicó su juventud y vejez. Geoff Strong era la definición de un jugador de equipo. Podía jugar de delantero, centrocampista y, al final de su carrera, de lateral izquierdo. La temporada 1970/71 marcó el adiós de la vieja guardia. A los 33 años, las lesiones lo habían pasado factura, pero la experiencia de Strong seguía siendo un activo valioso en el vestuario. Fue clave en la primera victoria de la FA Cup en 1965, y jugó a pesar del dolor para marcar un gol memorable contra el Leeds. Tras dejar el Liverpool al final de la temporada de 1971 con destino al Coventry City, se retiró prematuramente. A diferencia de muchos de sus colegas, Strong se dedicó al negocio de la hostelería y la hostelería, algo que él y su excompañero de equipo, Ian Callaghan, hicieron muy bien. Era un hombre ingenioso, capaz de gestionar cualquier situación y adaptarse a cualquier posición en el campo. En sus últimos años, Geoff Strong sufrió Alzheimer, una enfermedad cruel que borró la memoria de muchos jugadores de esa generación, posiblemente debido a los pesados balones de cuero del pasado. Sin embargo, su familia siempre lo cuidó. Su versatilidad e ingenio en el campo le ayudaron a triunfar en los negocios, pero su abnegación, jugar al fútbol americano estando lesionado, en el pasado también pareció haberle dejado secuelas en la salud. El 17 de junio de 2013, Geoff Strong falleció a la edad de 75 años. Se fue, llevándose consigo el título de el jugador más versátil que los fanáticos del Liverpool hayan visto jamás.